Hola, mi nombre es Natalie Guillén Aguirre y soy docente investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento de la Universidad Católica Boliviana. Hoy les voy a presentar los resultados del dominio de desempeño de nuestro estudio En mis zapatos, realizado junto a IJM. El objetivo de este dominio fue describir el desempeño del sistema público de justicia penal en los casos de violencia física y sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres en las gestiones 2018-2021. Esta descripción se hizo a través del análisis de 3 categorías: el avance de los casos, la prontitud con la que se los atiende y la calidad con que se atiende a la víctima durante todo este proceso. Para poder explicarles los resultados es necesario primero conocer cuáles son las etapas que tiene o prevé nuestro Código de Procedimiento Penal para este tipo de juicios, y como podemos ver en el gráfico que tienen en la pantalla, podemos ver que existen 4 etapas previstas por el Código de Procedimiento Penal. La primera, la etapa preliminar, luego la etapa preparatoria, seguida de la etapa del juicio oral y por último la etapa de recursos o etapa recursiva. Cuando hablemos del avance, estaremos haciendo referencia al porcentaje o al número de casos que una vez que han sido denunciados ingresan a la etapa preliminar y luego van pasando de etapa a etapa hasta llegar a su resolución final. Cuando nosotros estemos hablando de prontitud, pues haremos referencia ya no a cuántos casos pasan de etapa a etapa, sino cuánto tiempo se queda un caso en cada una de estas etapas y en cada uno de sus subpasos. Por último, cuando hablemos de calidad, estaremos haciendo referencia a cómo es tratada la víctima durante todo este proceso. Para hacer el análisis de datos, nosotros hemos recabado información en los municipios de La Paz, El Alto y Sucre, también Cochabamba como municipio control, y a través de un muestreo aleatorio simple realizamos la revisión de 321 cuadernos de control jurisdiccional. Es importante mencionarles que hemos alcanzado a esta muestra tras la revisión de más de 700 casos de manera exhaustiva, pero estos eran los únicos casos que contaban con la información mínima necesaria para poder hacer un análisis. Por último, también tomando en cuenta el enfoque del cuidado informado del trauma para la atención a las víctimas, hemos levantado 34 cuestionarios actores clave a través de un muestreo de bola de nieve. En nuestros resultados, los principales hallazgos. Respecto a la categoría de avance, como pueden ver en el primer cuadro resaltado con amarillo, tras la denuncia, en la primera etapa, el 58.88% de los casos es rechazado. Durante el proceso, si ven los datos que se encuentran resaltados en negritas, pueden ver que mientras los casos van avanzando, varios de ellos se quedan sin resolución, sin auto de apertura, sin sentencia, tal vez con auto de apertura, pero igual sin sentencia, y sin sentencia definitiva. Esto quiere decir, en la suma de estos datitos que están resaltados, que alrededor del 30% de los casos que ingresan al sistema se quedan sin ninguna respuesta. Finalmente, de este 100% de casos, solo el 2.49 tiene una sentencia ejecutoriada. Respecto de la prontitud y al tiempo que pasan los casos en cada una de las etapas, es importante primero mencionar que el Código prevé 3 años para que se lleven a cabo estos juicios. Esto quiere decir que son 3 años para saber si una víctima probablemente tiene que seguir viviendo o no con su agresor, o tiene que compartir espacios con él. Además, un dato importante también para hacer el análisis es que de estos 3 años que están previstos en el Código de Procedimiento Penal, solo alrededor de 10 meses están regulados por ley. Eso quiere decir que existen varias etapas que no tienen plazos determinados para dar continuidad al procedimiento. En todo caso, como ustedes pueden ver en la segunda columna, ahí van a identificar que hay varios de estos pasos que están sin ningún plazo. En la tercera columna podrán ver en rojo cuáles son los plazos y la cantidad de días que se exceden a lo que dice nuestro Código de Procedimiento Penal. Si nosotros sumamos la cantidad de días que vemos resaltadas en rojo, estamos hablando de que podríamos ahorrarle a una víctima en su procedimiento alrededor de 8 meses. Entonces, no solamente vemos que en la suma total final, en promedio, los casos toman más de 3 años, sino que podríamos nosotros, solo cumpliendo con lo que ya dice la ley, ahorrar tiempo a la víctima en este proceso.
Por último, en función de nuestra categoría de calidad, nosotros hemos tomado en cuenta varias estrategias que están previstas en nuestro Código de Procedimiento Penal para facilitar este proceso a la víctima. Entre ellas, las medidas de protección, las medidas cautelares otorgadas a los sindicados, el uso de cámara Gesell, los motivos de sobreseimiento y que las personas sepan cuando hay un sobreseimiento que éste sea claro y justificado, el número de interacciones de la víctima durante todo el proceso, que lo ideal es que sean la menor cantidad de participaciones, la suspensión de audiencias llevadas a cabo, las modificaciones a la calificación de tipo penal y, por último, la aplicación del mismo enfoque de cuidado del trauma. Los resultados nos mostraron que en general no se han utilizado ninguna de estas estrategias o que se utilizan muy poco en realidad y que los casos que sí han utilizado estas estrategias están asociados a ese 2.49% que les mostraba en una lámina anterior. Por último, respecto al cuidado informado del trauma, aunque no está previsto por el código, vimos que no se aplica o que si se aplica, usualmente esta implementación es intuitiva. Entonces, nuestras conclusiones respecto a nuestras tres categorías son: primero, que existe un número elevado de casos rechazados con sobreseimiento y archivados, por lo tanto nos hace falta monitoreo. En relación a la prontitud, es que en general los tiempos establecidos por ley no se cumplen y que por lo tanto es necesario revisar la legislación y sus procesos de control para que estos casos no se queden estancados mucho tiempo en ninguna de las etapas. Finalmente, respecto a la calidad, es necesario implementar en mayor medida los recursos que protegen a las víctimas y que además están previstos en nuestro código. La calidad se ha asociado a la permanencia de una víctima al sistema, entonces es necesario utilizar estos recursos. Aunque este es un resultado que no ha sido parte de la investigación del inicio, pero es importante mencionar que se ha evidenciado la necesidad de mejorar el sistema de registro unificado y sistematizado para poder hacer un adecuado seguimiento de los casos y responder de manera asertiva a cada uno de estos procesos y a las víctimas. Es necesario que todas las instituciones y todos los funcionarios cuenten con información actualizada e inmediata para el seguimiento y para la toma de decisiones. Es importante resaltar también algunas de las luces que nos dan los resultados sobre estas tres categorías. Lo primero es que, respecto al avance, es que aunque hay pocos casos y no es muy alto el porcentaje, existen casos que tienen respuestas claras y por lo tanto esto demuestra que es posible obtener respuestas claras y justificadas del sistema para con las víctimas. Por otra parte, también como parte de los resultados vimos que hay casos que se resuelven en menos de 3 años. Y esto nos da a la luz de que podría reducirse el tiempo del procedimiento de una víctima que está adherida al sistema. Respecto a la calidad, pues vemos que los criterios del cuidado informado del trauma son implementados por los funcionarios, ya sea por conocimiento o por intuición, pero se aplican. Y esto nos da pie a pensar de que contamos con la voluntad y la intención de todos los funcionarios para dar una mejor atención a las víctimas que pasan por este proceso. Además, tenemos que mencionar que existe una normativa vasta y una voluntad política para implementar los principios de la debida diligencia y el interés superior del niño. Por lo tanto, tenemos oportunidades y tenemos datos que nos dan pie a pensar en que podemos mejorar nuestra respuesta y hacer que las víctimas de violencia se sientan protegidas.